Encontré un diario extraño en Goodwill. Después de leerlo, tengo tantas preguntas. Durante mi tiempo en Goodwill, he visto a la gente entregar una cantidad de objetos locos. Una vez, una señora intentó donar las dentaduras postizas de su esposo fallecido. Educadamente le dijimos no, gracias y se las devolvimos. La llamábamos chompers cada vez que venía a comprar a la tienda. Aunque las cosas raras y asquerosas son divertidas de chismear, lo que más me gusta es encontrar diarios personales que las personas han donado accidentalmente con otros libros. Es sorprendente cuántas veces pasa esto. Hay una emoción en leer algo que alguien nunca tuvo la intención de que otra persona leyera. La honestidad y los sentimientos verdaderos que saltan de la página son una delicia para leer. La semana pasada, encontré un diario que alguien dejó tarde en la noche con una pila de otros libros. Tan pronto como lo saqué y comencé a leer, quedé enganchado. Sin duda, es la cosa más rara y escalofriante que he leído. Es un diario híbrido, con páginas escritas a mano y transcripciones impresas. Es extraño. Voy a publicar las mejores partes, con la esperanza de que alguien allá afuera pueda ayudarme a entender qué es lo que he leído. Si algo de esto te resulta familiar, por favor contáctame. Necesito saber más. 20 de agosto. He estado casado con mi esposa, Faith, durante 4 años y juntos llevamos 6. Han sido los 6 años más felices de mi vida. Antes de que nos conociéramos, estaba pasando por un momento muy difícil. Mis padres habían muerto en un incendio en casa unos 4 meses antes de que comenzáramos a salir. El departamento de bomberos sospechaba que había sido un incendio provocado, pero nunca encontraron al responsable. No tener cierre sobre una pérdida tan profunda te adormece el corazón. Además, supe que mi empresa estaba reduciendo personal y me despidieron una semana después de haber enterrado a mis padres. Como dicen que las desgracias vienen de 3 en 3, además de la muerte de mis padres y la falta de perspectivas laborales, llegó el último miembro del trío, el alcoholismo. Caí bastante bajo. Buscaba pasar un buen rato y pensé que lo encontraría en el fondo de una botella. Aunque hubo un breve periodo de diversión cuando salía a beber, diversión en el sentido de no sentir ganas de saltar de un puente durante unas 2 horas antes de desmayarme, pronto eso dio paso a acostarme con extraños. Sentirme como basura todas las mañanas y ver cómo mi cuenta de ahorro se iba vaciando rápidamente. Fue durante este punto bajo de mi vida cuando encontré a Faith. La vi por primera vez trabajando en la tienda de comestibles cerca de mi casa y pensé que era impresionante. Como estaba ahí todo el tiempo comprando algo para beber, eventualmente empezamos a hablar. El valor líquido y todo eso. Resultó que teníamos mucho en común. Al principio nos unimos por cosas pequeñas, las bandas que nos gustaban, el cereal favorito, estábamos en el pasillo, cosas así, pero pronto comenzamos a tener el tipo de conversaciones que se tienen en las citas. Me armé de valor y le pedí salir, y después de regañarme por tardar tanto, dijo que sí. Fue la primera buena noticia que había recibido en meses. Nuestra primera cita fue increíble. Nos encontramos para comer comida mexicana en un lugar local muy conocido y perdimos la noción del tiempo conversando. Me dijo que había terminado la escuela 2 años antes con un título en psicología de abuso de sustancias, pero que había tenido problemas para encontrar un buen trabajo. Estaba trabajando en la tienda temporalmente hasta que encontrara algo mejor. Bromeé diciendo que, aunque me molestaba que no hubiera conseguido su trabajo soñado aún, me alegraba que eso nos hubiera llevado a conocernos. Ella estuvo de acuerdo y agregó que sentía que era el destino. Yo no podía estar en desacuerdo. Faith me ayudó a sanarme. Su cálida presencia en mi vida ayudó a derretir mi corazón. Ella había notado mi problema con la bebida y, sin juzgarme, me ayudó a dejar la botella para siempre. Fue una revelación, y de inmediato sentí los cambios en mi vida. Había pasado por un túnel de mierda y salí limpio al otro lado. Eso fue gracias a Faith. No es una exageración decir que me enamoré profundamente de ella aproximadamente un mes después de empezar a salir. Sabía que había encontrado lo mejor que me había pasado en la vida y no quería perderlo. Empecé a pensar en formas de apoyarla y ayudarla. Aunque nunca podría devolverle lo que ella hizo por salvarme de mí mismo, me convertí en su mayor apoyo. Cuando ella se sentía decaída, hacía todo lo posible por animarla. Eventualmente, encontró ese trabajo. Poco después, nos mudamos juntos. Mi felicidad había regresado, y Faith era mi estrella del norte. Digo todo esto para poner en contexto lo raro que ha sido su comportamiento últimamente. Desde que empezó en su nuevo trabajo, ha estado trabajando muchas horas en la oficina. Al principio, me dijo que era algo que todos pasan cuando recién empiezan en este tipo de trabajo. El empleado nuevo recibe la mayor carga de trabajo. A Faith no le molestaba mucho. Le encantaba su trabajo y era increíble en él. Cualquiera que la tuviera como consejera podía considerarse afortunado. La extrañaba, pero lo entendía. Yo también había encontrado un nuevo empleo y vi cómo mi tiempo libre disminuía.
Ambos teníamos que esforzarnos un poco más para que las cosas funcionaran. No siempre era fácil, pero algunas cosas valen la pena. Fight valía la pena. Después de unas semanas, mi trabajo cayó en una rutina normal. Esperaba que el suyo siguiera el mismo patrón, pero ese no fue el caso. De hecho, sus horas se volvieron más erráticas. Empezó a tener citas de consejería más tarde por la noche, ya que algunos de sus nuevos clientes, más difíciles, tenían que acomodarse a horarios muy llenos. Además, se había acercado más a sus compañeros de trabajo y, después de días difíciles en la oficina, a veces necesitaban relajarse con una bebida en el bar local. Fight me decía que podía unirme si quería, pero no quería ser ese tipo. Confiaba en ella completamente y quería darle su espacio. Si alguna vez has hablado con un maestro, sabrás que el vínculo que tienen con sus compañeros de trabajo es de hierro. Tienen que lidiar con tantos problemas inesperados de los estudiantes, padres y administración, y eso es antes de que se les pida enseñar la revolución a adolescentes aburridos. Es como soldados formando lazos en una batalla. A menos que lo hayas vivido, no puedes entenderlo del todo. Trabajar para ayudar a la gente a desintoxicarse es algo parecido. Llegas a conocer a tus clientes a un nivel profundo y personal. Te preocupas por ellos. Fight me ha dicho que, como consejera, haces el viaje junto a tus clientes. Cuando ellos tienen éxito, tú te sientes exitoso. Cuando fracasan, te sientes un fracaso. Me contó que cuando un cliente fracasa y termina su vida, lo cual puede suceder, te deja destrozado. Dicho todo esto, si necesita tomarse una bebida con sus compañeros de trabajo para descomprimirse después, lo entiendo. Alrededor de 2 meses después de empezar su trabajo, un nuevo tipo llamado Black empezó en su oficina. Lo colocaron en la oficina contigua a la de Fight y conectaron de inmediato. Black y Fight solían pasar juntos los descansos para el almuerzo, hablando sobre sus casos y pensando en soluciones. Lo conocí un par de veces, y parecía un buen tipo. Bromeé con Fight diciendo que él era su esposo del trabajo y ella no lo negó. Son buenos amigos que tratan de hacer lo mejor que pueden en un trabajo exigente. Naturalmente, se enviaban mensajes de texto. La mayor parte del tiempo era relacionado con el trabajo, pero, al hacerse amigos, sus relaciones personales se mezclaban. De nuevo, no estaba preocupado. Fight nunca escondía su teléfono ni borraba mensajes ni nada de eso. Podía agarrar su teléfono sin problemas. No había banderas rojas. Confiaba en ella. Luego, empezó a quedarse hasta tarde la mayoría de los días. Estoy hablando de las 7 u 8 de la noche. Me decía que estaba en la oficina, pero juro que algunas veces no sonaba como si estuviera ahí. Cuando llegaba a casa, se veía agotada. Sé lo que suena, pero no parecía ser agotamiento físico. Se veía mentalmente exhausta. Al punto de que simplemente se metía en la cama y se dormía. No quiero ni decirte cuánto tiempo ha pasado desde que fuimos íntimos, pero créeme, ha sido mucho tiempo. Lo último que me hizo cuestionar a Fight fue la nota. El otro día, mi coche estaba en el taller, así que Fight me prestó el suyo. Después de dejarla en la oficina, donde Black estaba esperando afuera por ella, llevé el coche a la gasolinera para llenarlo. Mientras limpiaba las ventanas, vi un trozo de papel metido entre los asientos. Esperando que fuera un recibo, lo saqué y descubrí una nota escrita a mano. En una letra ordenada y cuadrada, decía, gracias por considerar la propuesta. Creo que ambos estaremos satisfechos. Blake. Sentí que el estómago se me caía. Sé lo que parece, pero también sé que Fight había estado hablando sobre un posible trabajo en su oficina. Dijo que Blake lo había propuesto a los jefes y quería incluir a Fight en el proyecto. Sería más trabajo, más horas y posibles viajes de trabajo, pero Fight me dijo que las recompensas valían la pena. ¿Soy un iluso? ¿Estoy aferrándome desesperadamente a la esperanza de que Fight ha sido fiel? ¿Estoy dejando que mi cerebro me juegue una mala pasada y estoy hilando eventos no relacionados en una conspiración? Supongo que lo que realmente estoy preguntando es, ¿estoy exagerando? 3 de septiembre. Amo a Fight y, hasta este punto, nunca me ha dado una razón para dudar de ella. Ha sido tan leal como se puede ser. Pero me encuentro dudando si ha sido completamente honesta. La amo tanto y no quiero acusarla de algo sin tener pruebas concretas. Si no fuera por otra razón, poner estos pensamientos en papel me ha hecho determinado a mirar un poco más de cerca. Le pregunté a Fight sobre Black esperándola y me dijo que era un hábito que habían adquirido. Black leyó sobre encontrarse con los miembros de tu equipo cuando lleguen a la oficina como una forma de fortalecer los lazos de equipo. Eso me sonó insensato, así que le pedí el título del libro para buscarlo. Aún no me lo ha dado. Bandera roja. Leí un artículo sobre un cónyuge sospechoso que puso un rastreador en el coche de su esposa y escondió una AirTag en su bolso. Aunque puedo ver su punto, me parece una invasión enorme de la privacidad de Fight. Es algo con lo que no me siento del todo cómodo.
Si ella está siendo honesta y encuentra algo así, eso acabaría con nuestra relación. Amo a Fight. No quiero perderla si no es necesario. Dicho esto, está sobre la mesa. Bien, la actualización. Guardé la nota en mi bolsillo todo el día. Cada vez que la sentía con mi mano, sentía una punzada de miedo recorrer mi cuerpo. Fight me había ayudado a superar el momento más difícil de mi vida. Era mi estrella del norte. Tengo miedo de lo que me pasaría si descubro que está engañándome. Cuando llegó a casa esa noche, más tarde que nunca, poco después de las 9, la detuve antes de que se fuera directamente a la cama y la senté. Protestó, diciéndome que necesitaba dormir porque se sentía agotada, pero se calló tan pronto como dejé la carta sobre la mesa. Se quedó en silencio un rato, y juro que podía ver los engranajes en su cabeza girando. Era como si estuviera en trance o algo así. Finalmente, carraspeé, y eso pareció sacarla de su ensueño. Cuando le pregunté sobre la nota, me dijo que era totalmente inocente. Mencionó que Blake era muy formal, y que daba notas similares a todos los nuevos miembros del equipo. Cuestioné la frase "estaremos satisfechos" y se rió. Dijo que se refería a los resultados del proyecto. Le pregunté por qué llegaba a casa tan tarde y, como con todas las otras preguntas, tenía una respuesta preparada. Dijo que no debería ser una gran sorpresa. Mencionó que podría haber algunas noches largas. Pero me aseguró que solo era temporal. Le pregunté lo que había estado molestándome desde hacía tiempo, pero que había estado evitando. Le pregunté por qué, cuando llegaba a casa, iba directamente a la cama. Sin saludos. Sin ver televisión. Sin preguntas sobre mi día. ¿Y sexo? Olvídalo. Parece que se aparta de mi toque. Le dije que cuando juntas todo eso con la llegada de este nuevo tipo y el repentino aumento de noches largas, no es tan descabellado asumir que algo más está sucediendo. Fight esperó un momento, y me preparé para una pelea. En cambio, me miró directamente a los ojos y no apartó la mirada. Me dijo que si yo estaba insinuando que estaba teniendo una aventura, eso sería completamente inapropiado. Le dije que sentía que estaba ocultando algo y que tenía miedo o no estaba dispuesta a compartirlo conmigo. Le dije que me gustaría tener algunas respuestas o, al menos, algo de tranquilidad. Fight se levantó, me besó en la frente y dijo claramente que yo estaba siendo irracional y que ella no estaba haciendo nada fuera de lugar. Añadió que me amaba a mí y solo a mí, pero que no se quedaría despierta peleando conmigo por mis corazonadas. Necesitaba descansar. Luego salió de la cocina y se fue a la cama. Me quedé sentado en la mesa, atónito. Nunca me había sentido más ignorado en toda mi vida. Lo que lo hizo aún más doloroso fue que vino de una persona que nunca pensé que me haría eso. Estaba furioso. Dormí en el sofá esa noche. No sorprendentemente, tuve una noche de sueño inquieto. Mi estrés estaba infiltrándose en mi subconsciente. Tuve pesadillas, pero no eran las típicas cosas de miedo. Hubiera dado la bienvenida a eso. En lugar de eso, me sentía solo, confundido y perdido. Me desperté sintiéndome tan mal como cuando me fui a dormir. No queriendo que esta pelea continuara, pensé en intentar hablar con Fight de nuevo. Tal vez no había sido claro sobre cómo me sentía. Quería hacerle saber que no pensaba que me estaba mintiendo, pero que sentía que se estaban cruzando límites con Blake. Pero cuando entré en mi habitación, Fight ya se había ido. Miré afuera y vi que su coche ya no estaba tampoco. Se fue al trabajo y ni siquiera se molestó en despertarme. Sabía que me fui a la cama molesto, y fue como si no le importara en absoluto. Blake estaría esperando, después de todo. Ahí fue cuando supe que iba a tener que ser más proactivo si quería averiguar qué estaba pasando realmente. Abrí Amazon y agregué algunos artículos a mi carrito. No los he comprado aún, pero estoy listo. Si no puede ser honesta conmigo, entonces descubriré la verdad por las malas. Publicaré una nueva entrada cuando tenga más información. 10 de septiembre. Ok, las cosas han ido de mal en peor. Decidí no llamar ni enviarle mensajes a Fight ese día. Si quería hablar conmigo, podía hacer el esfuerzo. Pensé que tal vez mi silencio ayudaría a que entendiera mis sentimientos. Me equivoqué. No solo Fight no llamó ni mandó mensajes, sino que se quedó fuera hasta poco después de la medianoche. Tenía una mezcla de ira y preocupación. Ya se había quedado tarde antes, pero nunca hasta este punto. Alrededor de las 10, finalmente me rendí y le mandé un mensaje preguntando dónde estaba, si estaba bien y cuándo planeaba volver a casa. Nunca respondió. Me quedé sentado en el sofá, revuelto en mis emociones hasta que oí que la puerta principal se abría. Salté del sofá y corrí hacia la puerta. Fight parecía un poco sorprendida de verme aún despierto. Sonrió, me saludó e intentó darme un abrazo. La empujé y empecé a reírme nerviosamente. Me preguntó qué pasaba, y casi explotó de la furia. Le pregunté dónde había estado y Fight me dijo que había estado trabajando tarde en la oficina.
Mencioné que era medianoche y que trabajar tan tarde no era normal. Fight simplemente se encogió de hombros y dijo que durante esas horas era tranquilo y podía hacer mucho más. Le pregunté por qué no me había llamado o enviado un mensaje para hacerme saber cuáles eran sus planes. Que se había ido sin despedirse y se quedó fuera todo el día. Sin ninguna emoción en sus palabras, me dijo que no debía preocuparme porque hablamos de esto ayer. No estoy teniendo una aventura. Solo es trabajo. Exploté. Le pregunté si se había vuelto loca. ¿Cómo podía creer que su respuesta de anoche cubría sus acciones de esta noche? ¿Cómo podía llegar a cualquier otra conclusión cuando se fue temprano, no me contactó en todo el día y luego apareció pasada la medianoche? Suspiró y dijo que tenía que ir a la cama porque tenía otro día temprano mañana. Dejando que mis emociones me dominaran, le pregunté si Black estaba con ella. Toda su actitud cambió. Su postura se volvió más defensiva y su cara, por un momento, dejó que su molestia se asomara. Estábamos trabajando, fue todo lo que dijo, antes de pasar a mi lado y dirigirse a la habitación. Mi sangre estaba hirviendo, y sabía que nunca podría dormir. No había planeado hacer esto, pero sabía que si me quedaba, insistiría en pelear. Con la manera en que me sentía, me estaba preparando para decir algo de lo que me arrepentiría. Mejor retirarme de la situación. Con las llaves en la mano, salí de la casa. Azoté la puerta tras de mí, aunque inmediatamente me arrepentí de dejar que mi enojo me dominara. Lo dejé pasar. A estas alturas, de perdidos al río. Después de mi paseo nocturno improvisado, volví a entrar a la casa en silencio. Fight había apagado las luces y se había ido a la cama. Aparentemente, tampoco tenía ganas de pelear. No la culpo, a ninguna pareja le gusta pelear. Especialmente cuando se trata de una creciente falta de confianza. Me escabullí en mi habitación para agarrar el cargador de mi teléfono y encontré a Fight profundamente dormida. No se movió en absoluto cuando entré en la habitación. Estaba a punto de irme cuando su teléfono sonó. Alguien le había mandado un mensaje. Decidí que necesitaba ver quién creía que un mensaje a la 1 de la mañana era una buena idea. Era Blake. Pretendí cerrar la puerta del dormitorio y me quedé quieto en la oscuridad para ver si respondía. Después de unos minutos, me di cuenta de que estaba realmente dormida y no fingiendo. Caminé hasta su teléfono, lo desbloqueé y leí el mensaje. La cena fue espléndida. No puedo esperar para la próxima. Lamento haberte retenido tan tarde, pero creo que ambos estaremos de acuerdo en que valió la pena. B. Quería aplastar su teléfono en mi mano. En su lugar, tomé una foto del mensaje y revisé el resto de sus conversaciones para ver qué más podía encontrar. Para mi sorpresa, había borrado todos los demás mensajes entre ellos. Gran bandera roja. La ira y la traición que sentí recorrían mi cuerpo y me hacían sentir inestable. Por un breve segundo, pensé que podría estar teniendo los primeros síntomas de un derrame cerebral. Miré a Fight. Estaba tranquila y dormía como un bebé. Fue entonces cuando noté una marca púrpura desvaída justo debajo de su clavícula. Tenía una gemela en el otro lado. Joder. Por extraño que parezca, recé para que esto fuera un pequeño desliz emocional y nada físico. No es que una aventura emocional fuera mejor, pero si no habían llegado a consumarla, podríamos recuperarnos de eso. Pero al mirar esos chupetones gemelos en su cuello, esa esperanza se desvaneció. En ese momento, me di cuenta de que no la había visto desnuda en semanas. ¿Quién sabe qué otras heridas de guerra tenía en su cuerpo? Devolví su teléfono al cargador y salí de la habitación. Tan pronto como cerré la puerta del dormitorio, sentí el peso de la situación caer sobre mí. Me desplomé en el sofá y comencé a llorar. No me enorgullece, pero lo había estado reprimiendo durante tanto tiempo que sabía que tenía que salir en algún momento. Una vez que sequé mis lágrimas, abrí la app de Amazon y ordené las cosas que había guardado en mi carrito. Las mandé a mi oficina, para que ella nunca lo supiera. Se sintió bien tener un pequeño secreto con Fight. Dos pueden jugar ese juego. Actualizaré cuando tenga nueva información. 20 de septiembre. Las cosas han sido difíciles en casa. Fight y yo no hemos hablado en una semana. Aunque esto me ha hecho un desastre emocional, no parece haberla afectado en lo más mínimo. Sigue trabajando largas horas y evita cualquier conversación profunda conmigo. Tuvimos un momento en el que realmente bromeamos sobre una película antigua que ambos amamos, pero ese momento se desvaneció más rápido que un foco barato. Peor aún, he visto más chupetones en su cuerpo. Ahora que sé buscarlos, veo pequeñas marcas en algunas partes de su piel expuesta. Intento ocultarlas, pero se ha vuelto descuidada. Tenía algunos rasguños en el cuello. Cuando le pregunté por ellos, me dijo que se cayó en el trabajo. Sí, se cayó sobre el pene de Blake, pensé. Su personalidad también ha cambiado. Se ha ido la mujer despreocupada y amorosa que conocía. Es como si alguien hubiera reemplazado a Fight.
Cuando llegaba tarde antes, al menos me decía unas palabras antes de arrastrar su cuerpo exhausto a la cama. Ahora, si consigo un hola, es un milagro. He aceptado que está acostándose con Blake y este matrimonio ha terminado. A estas alturas, quiero reunir toda la evidencia posible. He empezado a hablar con un abogado de divorcio y estoy haciendo un plan. Un divorcio sería relativamente sencillo. No poseemos una casa, ni tenemos hijos. Mi abogado dice que si puedo probar infidelidad, incluso podría recibir una compensación económica. No necesito el dinero, pero qué demonios. Si quiere engañarme, voy a tomar lo que pueda. Usaré sus pagos para irme de viaje. He escondido un rastreador debajo de su coche. Me permitirá saber exactamente a dónde va. Sé que no es la oficina, porque he llamado varias veces cuando estaba trabajando hasta tarde y nadie contesta. También puse un AirTag en su bolso. Así podré ver a dónde va cuando deje el coche. A menos que esté follando con Blake, que maldito nombre estúpido, en el asiento trasero. Seguro que es un momento espléndido. También he podido revisar su teléfono con bastante regularidad. Una vez que está fuera por la noche, ni una bomba la despertaría. Es como si estuviera muerta. Debe llegar a casa agotada porque solía ser la persona que se despertaba con el mínimo ruido. Los mensajes entre ella y Blake suelen estar borrados cuando llega a casa, pero de vez en cuando encuentro uno que aún no ha eliminado. Todos son lo mismo, sugerencias vagas sobre su aventura. No intercambian fotos desnudos ni nada. El último mensaje que Blake le envió me hizo reír. Decía, el momento se acerca. Sé que tú también lo sientes. Pronto, seremos uno. Más pronto de lo que crees, amigo. Una vez que tenga algunos datos, actualizaré. 28 de septiembre. Bueno, no se está quedando hasta tarde en la oficina. No es una sorpresa. Según los rastreadores que instalé, sale del trabajo todos los días a las 5 en punto. Luego viaja aproximadamente una hora al norte a un lugar que supuse era un hotel. Pero cuando fui hasta allí, descubrí que era una granja antigua. Al principio, pensé que era un Airbnb o algo así, pero parecía abandonada. Tal vez el interior sea magnífico. No entré, pero desde mi coche, el edificio no tenía el atractivo más acogedor. Dicho esto, el rastreador en su bolso nunca dejó el coche. Es decir, nunca entró al edificio. Como Fight siempre llevaba su bolso consigo, me quedé con dos posibilidades. 1, estaba mintiendo sobre llevarlo a todas partes, o 2, follaron en el coche. Sé que la segunda tiene poco sentido. ¿Por qué conducir tan lejos solo para acostarse en el asiento trasero de un sedán? El escenario más probable era que estaban tan calientes el uno por el otro que se olvidó del bolso por completo. Me di un puñetazo mental por no haber comprado la cámara oculta y el micrófono. También estaban en oferta. El abogado dice que toda esta información es buena y muestra un patrón de mentiras. Sin embargo, no prueba infidelidad. Tendría que obtener pruebas irrefutables si quiero conseguir una compensación. Anteriormente, no me importaba si obtenía algo, pero cuanto más sigue esto, más quiero castigar a Fight. El día que me tomé libre para visitar la granja, Fight me mandó un mensaje inesperado. Hola, cariño, solo pensaba en ti, espero que estés teniendo un gran día. Me pareció extraño y me preocupé de que de alguna manera me hubiera visto allí o, peor aún, estuviera rastreando mis movimientos. Decidí no responder y ver qué hacía. Cuando llegué a casa, abrí la puerta y vi a Fight esperándome. Sorprendido es una palabra demasiado básica para lo que sentí. Se levantó y sonrió ampliamente, mostrando todos sus dientes. Fight caminó hacia mí e intentó abrazarme, pero me escabullí. Lo notó. Fight parecía confundida y dijo que pensaba que estaría feliz de verla sorprenderme en medio del día. No mordí el anzuelo y le pregunté qué estaba haciendo en casa. Me pidió que me sentara, y lo hicimos. Fight dijo que era consciente de que las cosas habían estado mal entre nosotros y que quería tener una charla larga y atrasada para tranquilizarme. Le pregunté por qué de repente había cambiado de opinión. Antes de que pudiera responder, escuché el sonido de nuestra cisterna. Me levanté y la miré fijamente. Le pregunté quién estaba con ella. La puerta se abrió, y mi pregunta fue respondida al instante. Era Blake. Asintió hacia mí y me dirigió una sonrisa falsa. Extendió la mano para estrechármela, pero no me moví. Eventualmente, Blake captó la indirecta y bajó la mano. Exigí saber qué estaba pasando. Fight, siempre la consejera, mantuvo una cara neutral durante todas mis preguntas. En un tono medido, me dijo que podía ver que estaba molesto y que probablemente tenía 1.000.000 de preguntas y que esperaba poder explicarlo todo. La miré con desprecio. La pura audacia de esta mujer era asombrosa. Estallé. Le pregunté en qué maldito planeta pensaba que estaría bien con que estuviera en mi casa sola con él a media tarde. Blake intentó intervenir y sugerir que la única razón por la que estaba allí era para respaldar su historia.
Le dije que se callara. Fight trató de calmar a todos porque veía que me estaba poniendo un poco alterado. Me reí. No pude evitarlo. Le dije que no han inventado una palabra para describir lo apocalíptico que me sentía en ese momento. Ella reconoció mis sentimientos y dijo que debía recordar que Blake solo estaba tratando de ayudar. Lo miré con furia y le dije que podía irse al diablo y que ambos debían salir de mi casa en ese momento. Había lágrimas en los ojos de Fight, pero los años de ser consejera la habían entrenado para mantener una sonrisa en su rostro incluso cuando se sentía fatal. Miró a Blake y luego a mí, antes de decir que sabía que esto había sido un error. Me reí otra vez. Le dije que esta pequeña escena no era ni una gota en comparación con las otras porquerías que había hecho con Blake últimamente. Mi cuerpo y mi mente estaban al borde del colapso. Pasé mi mano por el cabello en un intento desesperado por calmar mi mente acelerada. Fight bajó la cabeza y, en un tono apenas audible, reiteró que ella y Blake eran solo compañeros de trabajo y amigos. Nada más. No había nada turbio en lo que estaban haciendo. A pesar de sentirse amenazado, Blake corroboró las afirmaciones de Fight. Les dije a ambos que se fueran. Después de una pausa, Fight se levantó y ambos se marcharon. Tan pronto como se fueron, hice dos cosas. Primero, empacé una maleta y busqué un lugar donde quedarme durante los próximos días. Segundo, ordené cámaras para ocultar en la casa. A pesar de que mi mente seguía en caos, noté lo cómodo que Blake estaba en mi casa. Sabía en mis entrañas que había estado aquí antes. Quería capturarlo aquí para ayudar a construir mi caso de divorcio. Te contaré qué sucede en unos días. Ahora mismo, quiero atravesar la pared de un puñetazo. 30 de septiembre. Me tomó 2 días atraparlos en la casa. 2 días. No puedo creerlo. No estaban teniendo sexo, pero demostró que él había estado aquí antes. En las imágenes que recuperé, se les ve sentados en la mesa. Tuvieron una conversación, pero hablaban en tonos tan bajos que mi micrófono no pudo captar la mayoría de lo que decían. Algunas palabras se filtraron, pero, aunque creo saber de qué estaban hablando, el abogado dijo que no era suficiente. Blake dijo algo como si él lo sabe, lo cual, para mí, es una admisión bastante obvia. Fight dijo algo como cuanto más tengo que esperar, en otro punto de la conversación. De nuevo, para mis oídos, eso es más que claro. Para un juez, sin embargo, tal vez no sea suficiente prueba de una aventura. Curiosamente, al final del video, Blake se levantó y parecía estar cantando o recitando algo. No lo sé, porque el micrófono dejó de funcionar. Hubo un destello en la cámara y dejó de grabar. Otra vez, debería haber comprado las buenas cámaras cuando estaban en oferta. En lugar de eso, conseguí estas baratas que fallaron justo cuando más las necesitaba. Lección aprendida para la próxima vez. Sabiendo que si quería presionar a Fight, tendría que conseguir pruebas concretas de que estaba engañándome, decidí seguirlos hasta la granja esta noche. Esperaría a que el rastreador me dijera que estaban en movimiento y lo seguiría. Me quedaría, tomaría algunas fotos y las enviaría rápidamente a mi abogado. Si él estuviera de acuerdo en que servirían, comenzaría con los trámites. Tendré tiempo para matar, así que actualizaré mientras esto avanza. Acompáñenme mientras capturo a mi esposa destruyendo mi vida, en vivo. Si voy a perder a Fight, al menos que sea con una audiencia. 4 de octubre. Alrededor de las 5 de la tarde, finalmente recibí la notificación de que Fight y Blake estaban en movimiento. Salté al coche y lo seguí. Llegué a la granja unos 20 minutos después que ellos. Fight había estacionado su coche en el largo camino de grava que conducía a la casa en ruinas. El rastreador decía que su bolso aún estaba en su coche, pero pude ver que ella no estaba. Debían estar dentro de la casa. Me acerqué a la puerta principal y vi que estaba entreabierta. La empujé lo suficiente como para colarme y me encontré dentro de los restos de una casa en decadencia. Olía horrible por dentro. Una mezcla potente de moho y podredumbre. Era asqueroso y no podía imaginar cómo alguien podría excitarse aquí. Sería como tener sexo en un matadero. Aún así, escuché en busca de cualquier ruido que indicara algún tipo de acción. No había nada en la planta baja, pero aún revisé todas las habitaciones. Llegué a las escaleras y vacilé. Parecían endebles, y me imaginé desplomándome hasta mi muerte si cedían bajo mis pies. Estaba a punto de saltármelas porque sentía que si alguien estuviera arriba, lo habría escuchado, pero entonces mis oídos captaron un gemido suave. Me congelé. Sonaba como Fight. Tomé una respiración profunda y subí las escaleras tan cautelosamente como pude. De hecho, mantuve mis pies en los bordes de cada escalón porque temía que la madera en el centro se hubiera podrido. Suspiré con alivio cuando llegué al final de las escaleras. Escuché de nuevo los gemidos de Fight, pero ya no se oía nada. Aún así, revisé la primera habitación del segundo piso. Estaba vacía, y todo lo que escuché fue el eco de mis propios pasos.
La segunda habitación no fue diferente. La tercera habitación, sin embargo, era extraña. Había una línea de tiza blanca o sal vertida frente a la puerta. Sin saber de qué se trataba, agarré el pomo de la puerta para abrirla y sentí que mi mano se quemaba. La solté en un instante y la agité en el aire en un intento desesperado de calmar el dolor. Me mordí los labios tan fuerte para contener mi grito que me hice sangre. El dolor era casi insoportable. Después de recuperar la compostura, busqué humo saliendo de las grietas. Si el pomo estaba tan caliente, debía haber un incendio rugiendo detrás de la puerta de madera. Sin embargo, no salía nada. En un movimiento un poco trastornado, acerqué mi mano quemada a la puerta para ver si podía sentir calor. Probé en varios puntos, pero el resultado fue siempre el mismo, ningún calor. Retrocedí. Decidí que no necesitaba descubrir qué había detrás de esa puerta. A menos que Fight estuviera allí, no necesitaba saberlo. Vine a esta casa para atraparla en el acto, no para jugar al detective en un episodio de misterios sin resolver. Encontrar a Fight estaba resultando más difícil de lo que esperaba. Nada tenía sentido. Había escuchado sus gemidos y sabía que estaba allí. ¿Dónde diablos estaba? Mientras me acercaba a las escaleras para bajar de nuevo, escuché a Fight gemir otra vez. Este fue más fuerte y parecía provenir del exterior. Me acerqué sigilosamente a la habitación con una ventana que daba al sur y miré afuera. Ahí fue cuando vi a Blake. Estaba parado en el granero, desnudo como el día en que nació, con una sonrisa enorme en el rostro. Estaba diciendo algo, pero no podía entenderlo. Desde mi punto de vista, parecía que estaba mirando hacia alguien justo fuera de mi vista y sabía que tenía que ser Fight. Probablemente de rodillas. Tomé una foto rápida de Blake con mi teléfono, pero sabía que necesitaría una imagen de Fight también. Espié un arbusto no muy lejos de la puerta del granero y pensé que podría obtener una mejor vista desde allí. La idea de ver a mi esposa arrodillada rogándole a Blake me revolvía el estómago, pero pensé en los viajes que haría con los pagos de su pensión alimenticia y decidí seguir adelante. Voy hacia el arbusto. La noche me da una excelente cobertura y debería estar bien. No quiero olvidar ningún detalle, así que estoy escribiendo todo esto en un correo electrónico que enviaré a mi abogado. En caso de que las cosas se pongan feas y Blake quiera ponerse raro conmigo, también estoy enviando la ubicación de la granja. Ya saben, para que los perros rastreadores sepan dónde buscar primero si desaparezco. Jesús, soy demasiado oscuro para mi propio bien. 4 de octubre. Actualización. Ok, perdonen que me apure, pero estoy dentro del arbusto y algo está mal. Muy mal. Después de bajar las escaleras, aproveché la cobertura de la oscuridad para salir de la casa y dirigirme al arbusto. Pero tan pronto como salí, escuché lo que parecía un coro cantando dentro del granero. No era una grabación en un altavoz ni nada. Era un coro en vivo cantando una canción horrible que nunca había escuchado. Esto me hizo detenerme. ¿Estaban actuando para un grupo? Cuando estacioné, no vi otros autos cerca y me pregunté de dónde había salido este coro. Tal vez vivían en la casa, pero ese lugar parecía algo sacado de un video de exploración urbana. Me di cuenta de que Blake estaba metido en cosas extrañas y había convencido a Fight de probarlas. Obviamente, ella lo aceptó rápidamente, lo cual me dejó atónito. Una vez bromeé sobre tener un trío y ella estuvo enojada conmigo durante 2 días. Ahora estaba teniendo sexo para una audiencia en vivo. No tenía ningún sentido. Desde este punto de vista, puedo ver dentro. No es una vista agradable. Fight está desnuda y en 4 patas. Tiene unas marcas extrañas por todo el cuerpo. No sé si es sangre o pintura o qué. Blake ha estado rodeándola y golpeándola ocasionalmente con una pala de cuero. No parece que le importe. Cada vez que le pega en la piel, ella gime y sonríe. Tomé algunas fotos de ellos juntos y las envié al abogado. Si esto no funciona, entonces nada más servirá. Fight y Blake parecen estar metidos en cosas muy raras. El coro que escuché estaba parado a unos 3 metros de donde estaban Blake y Fight, cantando esa horrible canción y observando cómo todo se desarrollaba. No sabía si esto era una orgía o si todos tomaban turnos o qué. Francamente, no quiero saberlo. Esto parece más que una simple aventura y no quiero tener nada que ver con ello. Blake puede quedarse con Fight. Yo, oh mierda. Lo siento, tuve que esconder mi teléfono. Escuché a algunas personas caminando fuera del granero. Cuando pasaron, vi que llevaban cuchillos largos y ornamentados colgados de la cintura. Dijeron que alguien había estado dentro de la casa y había alterado el portal de nacimiento. Miré mi mano quemada y supe que yo era quien había alterado el portal de nacimiento. Genial. También mencionaron que necesitaban encontrar al intruso antes de que él llegara, bendito sea. No sé quién es él, ni quiero averiguarlo. Ya obtuve lo que vine a buscar y ahora necesito salir antes de que el equipo de seguridad me convierta en un colador.
El canto dentro del granero se ha hecho más fuerte y los gemidos de Fight apenas se escuchan por encima del bullicio. Hay una energía en el aire, como si una tormenta estuviera acercándose, pero no hay una sola nube en el cielo. A pesar de los guardias que pasan, mi curiosidad me superó y traté de obtener una mejor vista de lo que estaba sucediendo dentro del granero. Fight se había volteado y estaba boca arriba, con cuerdas atadas a sus brazos y piernas. 4 hombres enmascarados sostenían las cuerdas, manteniéndola en su lugar. En lugar de estar asustada, Fight parecía emocionada. Blake la rodeaba lentamente, completamente desnudo, y vertía un poco de sal alrededor de ella. Mientras los granos caían al suelo, seguía repitiendo, placeres de la carne, placeres del alma, el proyecto está completo, 2 se convertirán en 1. Bendito sea. Blake estaba completamente excitado mientras realizaba este cántico. Los ojos de Fight seguían su miembro con un deleite anticipado. Esa fue mi señal para irme. Fight me había abandonado y se había unido al grupo de pervertidos más raros que haya visto. Cualquier cosa extraña de BDSM que Fight haya adoptado ya no es mi problema. Puede dejar que Blake la golpee con su pala y lo que sea, no me importa. Ahora es su problema. Puedo escuchar truenos en la distancia y juro que vi algunos relámpagos. No quiero quedarme atrapado en este arbusto si una tormenta importante azota. Esta noche ha sido tan intensa como la erección de Blake y no tengo intención de quedarme aquí más tiempo del necesario. El equipo de seguridad ya se ha alejado y el camino hacia mi coche está despejado. Con todos distraídos, voy a salir corriendo de aquí. Los actualizaré cuando llegue a casa. Por más extraño que haya sido todo esto, me encuentro sonriendo. Pronto, estaré libre de toda esta locura. Podré reiniciar mi vida sin Fight y lejos de cualquier cosa ridícula de este tipo. Deséenme suerte. 5 de octubre. Lo logré. Fight está bien. Por favor, no investiguen esto. Gracias. Ese es el último fragmento del diario. Está escrito con una letra completamente diferente. Tal vez sea del abogado, pero suena demasiado ominoso para ser de él. ¿Será Fight? ¿O Blake? Todo lo que sé es que me está matando no saber qué demonios pasó en la granja. ¿Qué le sucedió al escritor? ¿Y a Fight y Blake, para el caso? ¿Y qué diablos es un portal de nacimiento? Si estás leyendo esto y algo te suena familiar, por favor, contáctame. Tengo tantas preguntas. Espero que tú tengas algunas respuestas.